Hablaremos hoy de Évariste Galois, que es un matemático. Están dando por la televisión una película cuyo guionista es justamente nuestro amigo Luis Piedrahita, el mago y humorista español. Una película en la que trabaja Federico Lupi y otros actores muy conocidos, que se llama La habitación de Fermat. Sí. Claro, y es una intriga policial que está construida a partir de supuestos mensajes de matemáticos famosos, uno de los cuales de luego es Fermat, pero el otro es Évariste Galois, que es este del que hablaremos hoy. Las enciclopedias recuerdan a Évariste Galois como un muchacho prodigio, matemático francés, y dice la enciclopedia que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Radicales no en el sentido de seguidores del partido de Hipólito Yrigoyen, sino en el sentido de raíces. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible, es decir, reducir la ecuación mediante radicales es imposible después del quinto grado. Dio cuenta de la teoría de grupos y no dice más la enciclopedia. Bueno, estos estudios tienen alguna importancia, pero Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía, raro y prematuro. Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-l'Arène, cerca de París. Su padre, Nicolas Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón, eso no era extraño. Los bonapartistas han sido siempre mayoría en Francia, incluso ahora. Y después fue cabeza del Partido Liberal de la localidad. Había llegado a ser alcalde de ahí. En fin, durante sus primeros años, en realidad Évariste fue educado por su madre, quien le dio a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquella época se consideraban importantes para una buena familia: filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en aquellas cuestiones, ni se tenía mucha noticia de las matemáticas más complejas, porque no se consideraba esa materia como algo digno de tener en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que estaban relacionadas con la vida mundana. Mire qué curioso. La vida mundana estaba relacionada con la versación en ciertos asuntos, por ejemplo las buenas palabras, el buen decir, las letras, el pensamiento filosófico. Y eso es un elemento que ha desaparecido ahora, ha desaparecido por completo. Yo llegué a conocer, que sea por referencias, esta idea de que la vida mundana, la elegancia implicaba el conocimiento de estos asuntos de los que hemos hablado. Hoy creo que por el contrario, el concepto de la elegancia de la vida mundana no solo no está relacionada con el conocimiento, sino que más bien tiende a rechazarlo. Pero al margen de esto, cuenta que en la casa de los Galois siempre había veladas, fiestas, y Évariste recitaba algún poema a la fuerza, lo hacían recitar de prepo, ¿no? Claro, no lo van a hacer tampoco demostrar un teorema en una fiesta. A veces se entusiasmaba un poco cuando aparecía alguna vecinita y aprovechaba incluso para repetirle el mismo poema a solas, porque era un poquito arremetedor, Évariste. En su casa se aprendió a la perfección sus latines y sus griegos. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Luis el Grande, ¿no? En París. Era una excelente escuela, dice aquí el biógrafo. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Naturalmente que Víctor Hugo estudió después. Vivió bastante después, pero los colegios suelen jactarse de las personas que han estudiado en ellos, aun cuando las razones que habían hecho que estas personas estuvieran allí hubieran desaparecido, ¿no? Cuando yo entré al colegio Nicolás Avellaneda, me contaban que algunas personalidades notables habían estudiado allí. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes? No me acuerdo, pero decían. Bueno, sí. Por lo pronto habían sido profesores de allí.
el escritor Roberto Giusti, que tuvo una cierta fama académica más que popular, qué sé yo, no sé, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Y hoy probablemente le siguen contando eso a los chicos, pero el Colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellas personalidades que allí estudiaron. Después le voy a decir quiénes. Bueno, no tiene nada que ver esto, pero es verdad, qué sé yo. Bueno, acá en este colegio estudió don Martín Coronado, hace 100 años. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. ¿Y ahora qué hay? ¿Dónde está el baño? No, baño no hay. Bien. En la escuela, Galois empezó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos, ¿no? Bueno, pronto sucedieron algunos inconvenientes, porque estaban en plena restauración borbónica, los Borbones que se hicieron con el poder después de la caída de Napoleón. Se había nombrado a un director que proponía devolver al colegio las enseñanzas clericales, y bueno, algunos alumnos encabezados justamente por Galois tomaron algunas medidas extrañas, que se negaban a cantar, a recitar en clase, a brindar por Luis XVIII en las comidas, y en represalia el director, no sé qué se habían mandado, dijo, bueno, a ver, ¿quién es el que está encabezando este movimiento? Nadie dijo nada. Entonces echó a 40, se cargó a 40 añatos el director, y ninguno lo delató a Galois. Por eso pudo salvarse, nadie lo delató. Ahora, él tampoco dijo, fui yo. ¿Usted qué hace cuando echan a 40 compañeros suyos? Un momento. Sí, soy yo. Soy yo. Écheme a mí, déjelo a Campuzano. Tranquilo. Bueno, en los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín. En tercer año, su trabajo en retórica fue evaluado como insuficiente y repitió. Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. A ver. Nos lo dieron para que... Ahí está. Ah, pero es el original. El original, para que lo devolvamos, para que lo devolviéramos firmado. Qué responsabilidad Aquí traerlo está, acá y todo. Religión, bueno. Ah, muy bien. Bueno. Retórica insatisfactoria, ahí fue donde lo salvaron. Sí. Historia bueno, literatura bueno, matemáticas bueno. Bueno. Conducta inconstante, lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas. Sí. No parece que fuera inconstante si saca bueno en todas. Disposición bueno, salvo que el bueno sería, bueno, mejor no hablar, ¿no? Bueno. A los 15 años tomó su primer curso... Tampoco nada sobresaliente, ¿eh? No, un tipo del montón. Pero a los 15 años tomó su primer curso importante de matemática. Lo que pasa es que no le enseñaban buenas matemáticas, que era impartido por Jean Bernier. Y Galois quedó fascinado, se comió todos los manuales de uso corriente, y después fue derechito a las obras maestras de la época, elementos de geometría, la teoría general de la ecuación cúbica de Girolamo Cardano. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales él mismo a las teorías que acababa de aprender. Descuidaba las otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades, y el profesor Bernier, que era el que le interesaba, le insistió en la necesidad de conocer literatura e historia. Parece que este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente no lo aprobaba en la suya. Bueno, terminó el curso, Galois quiso ingresar a la escuela politécnica, pero no estaba preparado y lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas que le interesaban a Galois, pero no pudo entrar. Y Galois siguió estudiando, pero fuera de toda institución y de todo programa. Se metía en problemas que mantenían en jaque a los matemáticos desde hacía un siglo. En 1829 publicó su primer trabajo, era un teorema sobre fracciones continuas, y daba criterio, bueno, no importa qué daba, algunas cosas son divertidas. Pero no había cumplido los 18 años y ya había publicado ese trabajo. Después se presentó otra vez a la Politécnica,
y porque no soportaba esta soledad en que desarrollaba sus descubrimientos. Quería ir al colegio quizá no tanto para aprender, sino para compartir lo que había descubierto. Pero era muy vago para escribir, muy rápido para los cálculos mentales. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, en los exámenes entregaba una hoja con la mitad de los pasos a desarrollar y lo rechazaron otra vez. Se quiso agarrar a trompadas con los examinadores. Bueno, siguió laburando solo, quiso publicar más artículos, no pudo. Se los mandó a Jean-Baptiste Fourier, un matemático y mentor de lo que hoy se llama análisis armónico o análisis de Fourier también, ¿no? Pero el tipo se murió Fourier. Y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que el muchacho enviaba y se empezó a poner un poco loco el tipo, ¿no? Empezó a mostrar rasgos violentos y paranoides. Al final entró en la escuela normal donde casi no enseñaba matemáticas, se metió en las luchas políticas. En julio de 1830 la oposición republicana tomó las calles, obligó al rey Carlos a exiliarse. Galois y sus compañeros de escuela fueron encerrados por el director y Galois se escapó escalando los muros. En 1831, ya con Luis Felipe, el rey de Orleans, ¿no? Luis Felipe de Orleans, que fue el que sucedió a Carlos, aquel rey cuya cabeza tenía forma de pera. Bueno, y las cosas se pusieron muy duras para los republicanos. Durante un banquete republicano, Galois se puso de pie y pidió un brindis por el rey Luis Felipe, pero no levantó una copa sino un puñal. Bueno, se lo llevaron en cana. En ese mismo banquete parece que estaba Alejandro Dumas, que para no verse comprometido, el de la dama de las camelias, ¿no? Se espiantó por la ventana, se escapó por la ventana. Alejandro Dumas, ¿no? que era muy morocho Alejandro Dumas, ¿no? Entonces, y por ahí tanta guita no tenía. Y en aquellos tiempos los macanudos acostumbraban a llevar de la calle en el carro, ¿cómo se llama? En su carruaje, de la calle, el tipo ese que va atrás, que hace contrapeso, ¿viste? Sí. A un morocho, a un negro. Eran las costumbres de la época. Y Dumas, que no tenía guita, y que era un hombre como yo, ¿viste? Bastante morocho, picado de viruela, bastante morocho, se vestía de lacayo e iba de lacayo de sí mismo. ¿Cómo? En su carruaje iba él de lacayo. Y adentro no iba nadie, pero todos decían, ahí va, mirá, ahí va Dumas, dice, tiene lacayo, debe tener mucha guita. Y era él el lacayo. Extraordinario. Bueno, estaba en ese banquete Dumas y se espiantó, se hizo escruche en abanico. Bueno, lo metieron en cana, estuvo 6 meses metido en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París y él fue a parar a un hospital, y allí, en el hospital, conoció a una mujer. Ella se llamaba Stéphanie, era la hija de un médico residente en el hospital. Otros dicen que se trataba de una prostituta. Señor. A mí siempre me la contaron con una prostituta. Siempre que me contaron esta historia, me dijeron, no, se enamoró de una prostituta. A lo mejor me mentían, porque saben que a mí por ahí me va a interesar más una prostituta que la hija de un médico residente. No, en realidad me interesan mucho más las hijas de los médicos residentes, como también las cajeras de los supermercados y las hijas de los panaderos, que son las mujeres más lindas que hay. ¿Sí? Desde luego, claro. Las mujeres más hermosas del mundo, como decía Marlon Brando, son las cajeras de los supermercados, las hijas de los panaderos, las hijas de un médico. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres comunes, las que andan por la calle, las que uno vislumbra en la calle y doblan un poco antes de cruzarlo. Esas son las mujeres más hermosas. Pero bueno, no importa. El caso es que conoció a esta chica, Stéphanie, que era la hija de un médico residente en un hospital, o quizá una prostituta. Bueno, quedaron cartas
de Galois, porque parece que la chica no le dio bolilla. No le dio bolilla. Lo dejó por otro. Andaba con otro. Y Galois, desesperado, le escribió cartas. Y quedaron, esas cartas quedaron. Amor mío, qué sé yo. Bueno. Pero no funcionó. Y la tipa andaba con otro. Y una carta. Andaba con otro tipo. Una carta puede cambiar el rumbo. No. Más bien escrita. Bueno, una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, en el sentido de raíces, retó a duelo al otro pretendiente de la mina, al tipo que andaba con la mina. Lo retó a duelo. Dice, ¿usted es el tipo que anda con Estefaní? Sí. Bueno. ¿Y aceptó el tipo? ¿Eh? ¿El otro aceptó? ¿Por qué? Si el otro tenía la mina. Era el 30 de mayo de 1832. Tenía Évariste 21 años. Llegada la hora, salió de su habitación y enfrentó al otro pretendiente. Se habían citado a la orilla de un estanque cercano, nada de ir al Bois de Boulogne, a todos esos lugares, no. Y se enfrentaron a pistola. Galois recibió un balazo en el abdomen. Bastante mal comienzo. Y final. Lo dejaron abandonado. Salieron todos rajando, asustados. Más tarde, un transeúnte lo encontró, lo llevó al hospital y allí murió al día siguiente. Tenía, como he dicho, 21 años. Y en el bolsillo traía una carta para 2 amigos de él. Dice así la carta. Es la carta original, sí. Incluso hasta manchada con sangre en uno de los extremos. Acá dice, religión bueno. No, este es el es el boletín, señor. Sí. La carta. Está mezclando todo. A los amigos, ¿no? Sí. Vuestra tarea es sencilla. Por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Eso decía la carta. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por matemático francés Liouville. Y esta es la brevísima vida de Évariste Galois. No es una vida muy interesante, es tan solo una muerte muy interesante, amén de sus precoces contribuciones a la ciencia matemática, ¿no? Que no estaría mal poner a la consideración de los oyentes, ponerle por Canal Encuentro, con Paenza y eso, ¿no? Siempre se ha creído erróneamente, con esa tendencia a esquematizar los destinos que tiene la gente, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina, ¿no? En realidad, difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina, particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, donde el duelo está prohibido, primero por la ley y segundo por la globalización. Bueno, creo que en algunos aspectos se ha progresado. Y esto es todo lo que tenía que decir, ¿no? ¿Te gustó? Linda historia, Sí, muy linda. Es una linda historia, pobre Galois. Sí, me sorprendió la edad, sobre todo. Lo único que no me gustó de toda su vida es cuando echaron a los 40 tipos y él no levantó la Qué mano. cobarde, qué rata. La verdad que tiene Claro, un tipo merecido que es capaz de batirse a duelo por una mina y que le peguen un tiro y no es capaz de decir fui yo, y que el que hizo ruido. No, pero aparte Y además a esos mismos amigos después le deja la carta se diciendo deja que la lo carta y recuerden. recordadme, dice. Sí, obvio que lo me recuerda. recuerdo que fuiste vos El que traidor ese. te hiciste el gilastro mientras que nos rajaban a todos. Dice. Bueno, pero se le puede perdonar. Se le puede perdonar, Ahora, los oyentes pueden votar a ver si Estefaní era la hija de un médico residente o una prostituta. Señor. No importa, nada de investigaciones históricas ni Por documentos. voto popular. Sí, voto popular. Se decide por voto popular como todas las cosas en la Argentina. Sí. O las dos cosas puede haber sido también. Puede es también las excluyente. dos cosas, o sea que para contestar sí, llama al... 45354000. Para contestar, no hay sí. No, claro, para para contestar. era la hija de un residente. 45354000. Para contestar, era una prostituta. Señor. 45354000. Para contestar,
Eran las dos cosas. 4535-4000. Para contestar no sabe, no contesta. No sabe. ¿Cómo? No contesta. Si no hay que llamar. No, No no va sabe. a contestar, no contesta. Por ejemplo, si usted quiere no comprar algo y un aviso, Sí. que no hace falta que llame para... Pues no, ¿para qué va a Dice, llamar? vendo Chevrolet 47, llama el teléfono. Y usted llama y dice, no, mire, yo para decirle que no lo voy a comprar. No hace falta. No. ¿Cómo va a agarrar que todos los clasificados, todos los departamentos... Claro, vas llamando y ofrecidos? bueno, para que sepan que no cuenten conmigo. No, está bien. Eso no. Es un exceso de No, como cortesía acá a lo veces suyo. llaman alguna y dicen que no quieren ser mis novias. Claro. Sí, es verdad que lo llaman. Es más o menos lo mismo que llamar para decir que no va a comprar la casa que están vendiendo. Muy bien. Qué difícil para el tema musical estaba pensando de esto, ¿no? Muy difícil. Matemáticos, es Sí, difícil. sí. Se lo conté al discotecario. Linda historia para el discotecario. Linda historia. Y Para él un me jueves dice, de- mire, esa mujer, dice, no. Él creía que era hija de un Sí, para mí residente. era la hija de un médico residente. Ah, mira qué bien. Que qué sé yo, y seguro dice que le sacaba plata a Galois. Y entonces, ¿Qué tiene que Le ver? dije, pero no dice nada aquí que dice, hágame caso a mí, le sacaba guita. Y le daba al otro. Le sacaba guita a Galois y se la daba al otro niato, al que lo mató en el duelo, a su propio asesino. Y mejora mucho la historia. Sí, pero no es verdad, está fabulando. Mejora muchísimo la Sí, historia, me mejora, dijo. pero- No solo mejora, sino que le puedo dar este disco, ¿Cuál es? Ah, ahí La va. Bien Pagá, Pero le quería encajar el disco, discúlpeme. que es una canción extraordinaria que escucharemos en la versión de Don Miguel de Molina. ¡Upa! Así que no está mal esa canción. Adelante.